que recién celebramos 400 emisiones de las que él ha sido parte fundamental, igual que todos nuestros colaboradores. Gracias, mi doc. Y bueno, pues teníamos el tema que había sugerido mi querido Eduardo Estrada en Facebook. Aquí anda Eduardo. Ajá. Pero oye, nada más quisiera, hoy es el día dedicado a la lucha contra el SIDA y pues hay preocupación, ha repuntado ahora te quito 5 minutos más de No, de eso. Incluso ¿no? A mí me gustaría que aprovechando que estoy aquí, podemos hacerlo más interactivo, que están viendo lo que preguntan las personas, sí, que hagan sus preguntas y hablamos de eso. Cuando lo hacemos desde Estados Unidos es un poco diferido, entonces, sí, claro, entonces con gusto lo hacemos así. Lo hacemos y evitamos el delay, pero sí, claro, platicamos del Día Internacional de la Lucha contra el HIV. Por ahí hay una cápsula, les sugiero que la busquen en los videos, en YouTube, no en los que están, váyanse a donde dice playlists, a las listas de reproducción, y ahí van a encontrar uno que se llama Hablemos de Salud, y ahí están todos los capítulos en los que hemos platicado aquí en Disyuntiva. Entonces, el problema está en que no solamente el HIV sigue siendo primordialmente una enfermedad de transmisión sexual, aunque existen las otras dos vías, que es la vía que se conoce como la vía vertical, cuando la mamá se lo pasa al bebé, y la otra por el uso de jeringas, que puede ser jeringas no esterilizadas en países pobres como en países de África. En países de África siguen hirviendo las jeringas de los años 60 o 70 de cristal, o incluso hierven las jeringas de plástico y las agujas y las reutilizan y sigue habiendo transmisión. Entonces hay unas campañas en las cuales o en los picaderos estos de los drogadictos donde claro, pero estoy tratando de hacer la diferenciación entre los drogadictos que utilizan jeringas por irresponsabilidad porque no saben, o en los otros lugares en donde son tan pobres los países que no tienen otras opciones y tienen que utilizar estos recursos, o la otra opción es pues no tener medicamentos intravenosos o intramusculares. Entonces, pero primordialmente el HIV sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual y no es ajena a los patrones de transmisión de las otras enfermedades de transmisión sexual. Claro. Ahorita en Estados Unidos hay una epidemia de gonorrea y de sífilis, por dos razones, porque los muchachos están siendo menos precavidos para la utilización de condón y para tener diferimiento del inicio de la vida sexual. Y desde luego pues el HIV forma parte de este grupo de enfermedades. Y el otro factor que está influyendo para el resurgimiento de enfermedades bacterianas y parasitarias relacionadas con el patrón sexual es la resistencia a los antibióticos, que es otro tema del cual ya platicamos aquí también. Entonces, esos son factores que se están presentando y por eso el HIV está resurgiendo. Y es paradójico y como siempre obedece a los mismos patrones que obedecen las epidemias en el mundo. Los medicamentos que hay ahorita para el HIV prácticamente no curan la enfermedad, pero sí evitan que la persona se muera de eso. Una persona con HIV positivo ya puede vivir prácticamente una vida normal sin morirse de esto, siempre y cuando tenga los recursos. Claro, el problema está Magic Johnson, ¿no? El problema está en que el 70% de los pacientes no tienen acceso al tratamiento ideal, y el tratamiento ideal es un estilo de vida ideal que incluye alimentación, hábitos sexuales y todo esto, y el acceso a los medicamentos antirretrovirales que son el tratamiento actual del HIV. Así es, doctor. Y la diferencia entre ser portador y tener SIDA, que eso es lo que todavía hay mucha confusión, ¿no? Exactamente. Como les platicaba en ocasiones pasadas, cuando tú eres portador del HIV, eso significa que tienes el virus que está circulando en ti y tu sistema inmunológico lo está combatiendo de manera cotidiana. El SIDA, las iniciales es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome significa que hay una enfermedad y está causada por diferentes factores. Eso es un síndrome. Entonces, cuando una persona ya tiene una enfermedad que nosotros sospechamos que se presenta porque hay una disminución del sistema inmunológico que normalmente no se presentaría, o sea, nosotros no tendríamos una neumonía por Pneumocystis jirovecii, que era lo que antes se conocía como el Pneumocystis carini, o no tendríamos casos de el cáncer de piel que le sale, el cáncer vascular de piel que le sale habitualmente a los pacientes con HIV positivo, que es el sarcoma de Kaposi. Cuando un paciente tiene ese tipo de enfermedades, sospechamos que está presentando esta enfermedad. O incluso hay casos muy tristes, por ejemplo, en los cuales se diagnostica una enfermedad recurrente en un niño recién nacido, llama la atención, se le hace prueba de HIV y se hace una pesquisa retrógrada para el
caso cero, que así se describe en epidemiología y en salud pública. Vemos al niño que está enfermo, entonces le hacemos pruebas a la mamá, descubrimos que la mamá está enferma, la mamá no sabía que era HIV positivo y ella le transmitió el HIV durante el embarazo al niño, y hacemos una pesquisa retrospectiva y vemos que el esposo de esta señora es bisexual o no es fiel o tiene otras parejas o muchas otras cosas, y entonces encontramos que este paciente sería el caso cero de esa pequeña cadena de transmisión. Entonces siguen sucediendo casos como esto. Entonces sigue siendo, como muchas enfermedades infecciosas, una enfermedad que tiene alta frecuencia, incidencia y prevalencia en la pobreza. Así es, doctor. De pregunta Adolfo Mejía, ¿es verdad que las personas con SIDA mueren más por algunas otras enfermedades que por esa misma? Pues sí, es el ataque al sistema inmunológico. Si es que están bien controlados, la gente que tiene HIV positivo y que está bien controlado, se muere de lo que habitualmente se mueren las otras personas, lo que nos vamos a morir probablemente nosotros, que son enfermedades cardiovasculares, problemas de corazón, problemas de cualquier otro tipo. Pero lo que les comento, el problema está en que pues, México es un país de una cantidad de gente pobre impresionante, que no tiene acceso, primero, no tiene acceso al diagnóstico de HIV, ya no digas al tratamiento. La parte más fácil de la medicina es dar tratamiento, eso en cualquier lugar de internet lo encuentras. El problema es tener el diagnóstico adecuado, y muchas veces la gente no tiene acceso a tener un diagnóstico de calidad porque no tiene acceso a servicios médicos. Sí, y sobre todo pues el desconocimiento, ¿no? Hoy decíamos este ritmo nuevamente que se ha incrementado de contagios, incluso en Europa, es lo que referías hace rato, que los jóvenes hoy en día vuelven a bajar la guardia, ya no vivieron ese impacto que vivimos nosotros cuando los primeros casos del SIDA y que no se sabía ni qué, y se morían los famosos, ¿no? Todo ese impacto mediático, Freddie Mercury, que hace poco cumplió pues 26 años de muerto, ¿no? Pues justamente cuando... Sí, porque él no tuvo acceso. Si hubiera vivido Freddie Mercury en esta época, él seguiría vivo porque pues, era una persona con recursos. Él era una persona muy educada, Freddie Mercury. Fíjate que una de las características del grupo Queen es que los componentes del grupo Queen fueron educados en música clásica. Ellos estudiaron en la Real Escuela de Música de Londres, y decidieron hacer como una decisión hacia la música cultural pop, y por eso es que su música es de tan alta calidad. Pero Freddie Mercury era un individuo que nació en Tanzania, él nació en Zanzíbar, Tanzania, él no era de Inglaterra. Y él cuando era colonia, ¿no? También era una colonia originalmente, entonces él por eso es que tenía acceso a este tipo de medicina, ¿no? Así es, te están saludando muchos, dicen que aquí en directo, que te ves muy saludable y que predicas con el ejemplo, doctor, que te cuidas mucho. Sí. Pares fisicoculturista, dice Tito Aldair. Saludos, pregonando con el ejemplo. Me gusta mucho la bicicleta de montaña. Sanamente, ¿es lo que practicas? Es mi deporte favorito. Sí, hago un poco de gimnasio, pero principalmente bicicleta de montaña. Los paisajes que tienes por allá, ¿no? Yo vivo a los pies de la montaña, entonces sí me... Ah, no, pues imagínate. Además con la seguridad de salir en bicicleta. Ah, no, sí, claro, ahí sí. La seguridad ¿no? es un factor importante. Qué bueno, doctor. Bueno, pues fascitis plantar. Fíjate que la fascitis plantar incluso es una enfermedad que se conoce como una enfermedad mal nombrada, y se le conoce así, el nombre, la palabra en inglés es un misnomer, y está mal nombrada. El nombre es inapropiado porque la terminación itis, así como faringitis, artritis, implica inflamación. Y la fascitis plantar no es un problema inflamatorio. La gente piensa que es un problema inflamatorio. La fascitis plantar, háganse cuenta que la fascia del pie es como un abanico que se ancla en el tobillo, que se llama el calcáneo, es el hueso calcáneo, que es donde salen como unos ganchitos que se llaman calcaneal spools, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llaman en español, pero son como unos ganchos, como unos espolones calcáneos, porque son como espolones de gallo. Ahí en esa parte se forma el espolón porque ahí está anclado un ligamento que tiene forma como de abanico, que tiene 3 bandas. Tiene una banda lateral, una banda a los lados y una banda central. Por eso es que cuando duele la planta del pie puede doler en los lados o puede doler en el centro. Pero es una fascia. La fascia no es otra cosa más que si ustedes van a la carnicería, van a ver que la carne roja está como cubierta de un forro blanco
que cubre el músculo. Esa es la fascia. Por eso las del coche les llaman fascias, porque es la parte que cubre algo. Entonces, una fascia muscular es la capa blanca que cubre el músculo para protegerlo. El músculo es muy sensible, es muy fácil de que se rompa, y esta fascia es fibrosa, es muy dura. El pellejo que le diríamos. Exactamente, exactamente, sería el pellejo, ¿no?, de la carne. Entonces, la fascia lo que hace es que se endurece como parte del uso cotidiano en la fascitis plantar. Lo que pasa es que esta fascia se empieza a hacer más dura y más gruesa de lo que debería. Como callosa. Podríamos decir que se hace más callosa porque se hace lo que se llama un crecimiento recurrente del tejido. O sea, en vez de que sea delgadita, se hace como más gruesa, como cuando se gastan las uñas y se va haciendo viejita la gente, se van haciendo gruesas las uñas, ya no son tan delgadas. Entonces, eso le pasa a la fascia, y eso hace que la fascia, el trabajo de la fascia, es estar dura y darle forma y consistencia a los músculos. Entonces, como se hace más dura, porque es más gruesa, entonces duele, empieza a doler. Ya no cumple solo su función de protección, sino es un objeto duro, y la gente se toca la planta del pie y la tiene dura, la tiene sólida. Entonces, por eso el tratamiento no es a base ni de cirugías, ni de... Se pueden dar inyecciones con esteroides y todo este tipo de cosas, pero eso es temporal. Lo que más resuelve la fascitis plantar es un cambio en el estilo de vida y medidas de higiene de la fascitis plantar, que es la utilización de compresas de hielo 20 minutos después de caminar, y es por eso que, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento tienen muy frecuentemente fascitis plantar, porque como están sometiendo la parte inferior de la planta, esto que se ve aquí, lo están sometiendo a un trauma cotidiano, entonces esto se hace mucho más grueso, y esto está anclado en esta parte de acá. Este es el hueso calcáneo, esto es lo que le decíamos, el espolón calcáneo. Y el espolón, ¿por qué sale? Porque la fascitis plantar está anclada en el espolón. Los ligamentos, esto es un ligamento, los ligamentos lo que hacen es que se pegan a los huesos, y como esto está sometido a una tracción constante aquí, que es donde está anclado, entonces va jalando, y eso hace que un pedacito del hueso se vaya haciendo como un chipotito, y a lo largo de los años, entonces ya se hace como un gancho. Y es muy curioso que los pacientes son diagnosticados con un espolón calcáneo como la razón de su dolor, pero el espolón calcáneo más bien es la consecuencia de un incremento en la tensión de la fascitis plantar, y eso nos dice que la tensión que está haciendo la fascia plantar es muy por arriba de lo que debería estar soportando el hueso, y por eso está habiendo un crecimiento. El espolón calcáneo no duele, eso es muy importante que lo entienda la gente. El espolón calcáneo no es lo que causa el dolor, lo que causa el dolor es el engrosamiento de la fascia plantar. Así es, entonces hay manera de revertir este... Tienen que hacer ejercicios de estiramiento cuando terminen de caminar o de correr por periodos largos. Hay una serie de recomendaciones que se hace. Uno es bajar de peso, que es la primera, que yo les insisto mucho siempre en esa, ¿no? Bajar de peso. Cuando caminen o hagan mucho ejercicio durante mucho tiempo, que hagan una hiperextensión de la articulación del talón de Aquiles. Eso significa que llegan y se paran, y entonces cuando están parados en el pie, traten de juntar, no van a poder desde luego, pero traten de acercar la rodilla a la punta del pie. O sea, hagan este ejercicio sin separar el pie del piso. Y eso va a estirar la fascia plantar, y va a hacer que se haga como un estiramiento después de hacer ejercicio. Ejercicio tipo yoga, ¿no? Exactamente. Entonces el ejercicio es así: poner la planta del pie completamente en el piso y sin levantar el talón, tratar de acercar la rodilla a la planta del pie, y van a sentir cómo se estira. Además, se recomienda utilizar compresas de hielo. Hielo lo hacen en la licuadora, lo meten en una bolsa de plástico, lo envuelven en una toalla, lo ponen en el piso y pisan esa bolsa, y se quedan pisando esa bolsa por lo menos 20 o 30 minutos para que se desinflame. Desde luego, pacientes que tienen enfermedades como artritis o enfermedades reumáticas de otro tipo, bueno, pues van a tener un incremento en la frecuencia de esto, pero no hay un tratamiento definitivo. Lo que es muy importante es qué tipo de zapatos usan los pacientes. Tienen que utilizar zapatos que estén acoginados, que tengan plantillas adentro. Incluso hay pacientes que tienen que empezar a comprar todos sus zapatos un número más para que les quepa una muy buena plantilla. Entonces, si son... ¿Hay plantillas especiales? No hay plantillas especiales. Hay plantillas que son acoginadas, de estas que contienen gel. Simplemente es para reducir el impacto, porque el impacto constante y reiterado en la fascia plantar es lo que hace que
se tenga que hacer más gruesa. Acuérdense que cuando nosotros vemos un hueso que se fracturó, el hueso después de que se repara, no se repara exactamente en la forma en la que estaba. Tú ves un hueso y tú puedes saber que ese hueso se fracturó porque ves un callo óseo, le ves una parte más gruesa, porque eso es lo que hace el cuerpo. Cuando estamos sometidos a una lesión o a una agresión constante, el cuerpo lo que hace es que exagera el crecimiento de esa parte, ¿no?, para protegerlo. Entonces, si tú estás sometiendo la fascia plantar a un trauma constante, lo que va a hacer el cuerpo es que va a engrosar la fascia. Pero no es un problema inflamatorio. Eso es muy importante que lo tenga consciente las personas. Lo que va a suceder es que como consecuencia de la inflamación se va a engrosar, y lo que duele es el engrosamiento y el exceso en la función ideal de esa fascia. No, pues maravilloso, doctor. Ahora sí que pues es parte del desgaste, ¿no? Así es, todo viene con el kilometraje. Sí. Por eso se va acabando la garantía después de los 100,000 kilómetros. Todo por servir se acaba. Y así es. Y acaba por no servir. Además, ¿verdad, ingeniero Harfuch? ¿O no, ingeniero? ¿No? Ya está aquí también mi queridísimo ingeniero Harfuch, completando la pléyade de estrellas que tenemos hoy aquí en Disyuntiva para ustedes. Dice, buena recomendación, Doc, las plantillas. Le voy a sugerir a una persona que conozco y tiene artritis muy controlada, pero la tiene. Fíjate que yo tengo el problema desde hace varios años que tengo dolor de plantas de los pies, justamente. Al principio me decía un ortopedista, no, es que a lo mejor te abrochas muy fuerte los zapatos, ¿no? Porque usaba yo, más chavo, de estos tenis de bota, y sí, se los amachinaba uno muy bien con las agujetas, y me decía, prueba a ir, porque desde hace varios años, ¿no? O sea, mucho más joven de lo joven que soy todavía, y ya tengo ese problema, y hoy cuando estoy mucho tiempo de pie, en algún evento o algo, o camino mucho, incluso a veces en el súper, me empieza a molestar, ¿no? Y tengo que, sí, dar ciertos masajes en los pies, y he probado, y justamente ahora que dices de las plantillas, empecé a ponerle plantillas más suaves a mis zapatos y como que sí me ha ayudado. Claro, y aflojar el zapato sirve, porque como les decía, con el paso del tiempo, en el pie tenemos muchísimas articulaciones. Tenemos lo que se llaman los huesos del tarso. El tarso no es otra cosa más que un grupo de huesos que están alineados, son dos líneas de los huesos del tarso. Después tenemos unos huesos largos que se llaman los huesos metatarsianos, y luego ya tenemos los dedos, que son las falanges o los ortejos que se llaman en el pie. Entonces, son una serie de articulaciones, son más de 70 articulaciones las que tenemos en el pie. Entonces, cada una de esas articulaciones está cubierta originalmente cuando nacemos por una capa muy delgada de cartílago para evitar que se ponga el contacto hueso con hueso. Desde luego, con el tiempo y con el uso, esto se ha gastado, se ha puesto a rozarse, y una vez más, lo que sabe hacer el cuerpo es crear un tejido mucho más fuerte y más resistente. Entonces, se sustituye el cartílago original de los huesos con hueso. Entonces, ahora ya estamos contacto hueso con hueso. Entonces, por eso duele incluso hasta caminar, porque ahora ya estamos rozando el hueso con el hueso. Y acuérdense que ya platicamos que lo que duele de los huesos es el pellejito que los cubre, que se llama periósteo. El hueso adentro en realidad no duele. No, pues lo que duele es lo de afuera, es el pellejito. Por eso cuando hay una fractura, cuando se rompe esa cascarita que se llama periósteo, eso es lo que duele. Entonces, imagínense ahora... Las terminales nerviosas. Ahí es donde están las terminaciones nerviosas de lo que se llama el haz espinotalámico lateral, que es el que conduce el dolor hacia el cerebro. Entonces, esas vías nerviosas están en el periósteo, y cuando el periósteo y el periósteo se están rozando finamente porque estamos caminando y ya no tenemos cartílagos articulares, ya tenemos puro hueso, eso causa dolor crónico. Entonces, por eso es que duelen los pies, y además que el cartílago es mucho más fino y el hueso es mucho más grueso, y eso hace que los espacios se aumenten. Entonces los pies crecen.
Por eso es que la gente cuando es mayor de 70, 75 años, los zapatos tienen que ser más anchos. Y efectivamente ya no te puedes apretar las agujetas con tanta fuerza, porque ya el pie es mucho más ancho. Y si a eso le agregas que le tienes que poner una plantilla, bueno, pues ya los pies son como una botita, ¿verdad? Claro, entonces, por eso es que los pies se ven más anchos en la gente mayor. Esa es la explicación. Y a hablar de la gente con sobrepeso, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que el sobrepeso, tú imagínate, ¿no? Tú nada más ponte. Mira, cuando una persona camina o baja las escaleras, tienes que multiplicar 7 veces el peso corporal. Por ejemplo, yo peso 90 kilos, aunque no se me note, peso 90 kilos. No, pues estás grandote. Entonces, cuando tú vas bajando la escalera, tienes que multiplicar ese peso, por ejemplo, los 90 kilos por 7. El impacto. Y ese es el impacto que está recibiendo en cada una de las rodillas. Por eso cuando las personas están haciendo ejercicio y dicen, es que yo subo y bajo escaleras para hacer ejercicio, yo siempre les digo, súbelas, pero no las bajes. Porque el subir las escaleras es muy buen ejercicio para los músculos del muslo, para los músculos, incluso para los glúteos. Es muy bueno. El levantamiento de la pierna está controlada por la espalda baja y por los glúteos. Por eso cuando la gente camina mucho le duele la espalda baja. Porque el fémur, la flexión del fémur, el levantar el fémur, eso lo hace la espalda, un músculo que se llama psoas, y lo hacen los glúteos. Entonces, por eso es que duele esa parte de los... Sí, cuando jugaba americano, recuerdo que nos recomendaba el entrenador, si vivíamos en edificio con elevador, subirlas y bajar en el elevador. Subirlas y bajar varias veces para evitar los impactos en las rodillas. Y nos dice Adolfo, el jogging, correr, justamente provoca estos desgastes también. Sí hay mucho impacto, ¿verdad? En correr, en trotar. Hay dos consideraciones importantes. Aunque hay muchos zapatos ya especiales y todo. Si la gente va a elegir el jogging o el correr o el trotar como su ejercicio aeróbico o ejercicio cardiovascular, es muy importante que aprendan a correr, que aprendan cómo poner el pie en el piso, cómo colocar las rodillas, cómo colocar la cadera, cómo poner los hombros. Yo he visto mucha gente que corre con los hombros hacia adelante, tienen que poner los hombros hacia atrás. La gente tiene que aprender a correr. Correr tiene una técnica apropiada. Sí. Exacto. Vean cómo corre Usain Bolt. Y luego vean cómo corre en YouTube y luego váyanse a un parque y vean cómo corre la gente. Y ahí está la explicación de por qué a la gente le duelen las rodillas, le duelen los tobillos. Impactan hasta la espalda. Así exactamente. Entonces, inclinados hacia adelante. Lo primero que tienen que hacer es aprender a correr. Desde luego utilizar un zapato apropiado para correr. Sí, hoy hay muchos tipos de calzados de aire y de no sé qué y de cola de ángel para... Hay muchísimas cosas, muchísimas tecnologías. Incluso en Estados Unidos hay un lugar, claro, son muy caros, son unos lugares que yo jamás iría, a mí se me hace una esnobería y una estupidez, pero hay tenis que cuestan $350 porque vas ahí y te hacen un molde de tu pie. O sea, vas a esa tienda que se llama Runner's Shop, que está en una ciudad que se llama Boulder, que está cerca de donde vivo, y te hacen un molde inicialmente de yeso y luego lo rellenan con la goma esta que utilizan los dentistas. Entonces hacen un molde perfecto de tu pie y ya a ese molde le hacen el tenis. Es un tenis que está hecho para tu pie. Exactamente. Entonces, digo, cuesta $350, ¿no? Estamos hablando de unos 8 o 9 mil pesos. Es una estupidez comprar unos zapatos de eso. Entonces, lo más importante cuando tú vas a decidir hacer ejercicio es la técnica. Y otra consideración muy importante, si la gente va a decidir correr en una caminadora, o sea, porque hay gente que decide correr en una banda sin fin, desafortunadamente la banda sin fin, como no tiene cambios de la posición del piso y no cambias la posición de tu pie, eso, si estás sometido a un impacto, el impacto se está sometiendo exactamente sobre los mismos puntos de articulación en el pie, en el tobillo y en la rodilla y en la cadera. Entonces es mucho más frecuente que una persona que corre en caminadora tenga dolores articulares que una persona que corre en la calle. Entonces es mucho más recomendable que la gente corra incluso campo traviesa, porque en el campo traviesa lo que están haciendo es que están modificando la posición de tu cuerpo y lo están tratando de... Entonces tú estás trabajando todas las articulaciones del cuerpo, no solamente una posición fija. Se mueve todo el armazón. Así es, pero tienen que aprender a correr, no corran sin dejar de aprender, incluso cómo tienen que rotar el pie cuando lo van a poner en el piso. Por eso es muy importante que para aprender a correr vayan a un gimnasio que tenga un espejo enfrente y vean cómo están pisando. Tienen que pisar
ahora sí tienen que Talón pisar punta. parejo, Ajá. tienen que poner primero el talón y ponerlo suave, no tienen que hacer ruido cuando corren, no tienen que azotar el pie en el piso. Chanclazo, ¿no? La gente que corre apropiadamente no hace ruido cuando corre porque Claro. perfectamente coloca el pie en el piso y lo levanta de manera suave. Es casi una flotación, ¿no? Exactamente. La gente Sí, que va corriendo y va haciendo ruido en el piso, esas personas van a tener muchos problemas Sí, articulares. es un impacto tremendo en cada Así es. golpe. ¿No? Te pregunta Quetzali, si el dolor en el pie, en esa zona, en la planta supongo, tiene que ver con la hernia de cadera o de las vértebras bajas, no sé cómo se llama, dice, ¿el cartílago se puede regenerar? También otra pregunta. El cartílago no se regenera, es uno de los pocos tejidos en el cuerpo que no se regenera porque no tiene circulación sanguínea. Los cartílagos no están vascularizados. Ajá. Es por eso que son tan sensibles, por ejemplo, a la necrosis, a que se mueran. Por ejemplo, se les perfora el cartílago nasal a la gente que usa cocaína. Los cartílagos no se regeneran. Lo que sabe hacer el cuerpo es sustituir por otro tejido y es el hueso. Entonces, cuando un cartílago se gasta o se deteriora, lo que hace el cuerpo es que produce hueso. Y lo que preguntaba de las articulaciones, hay algo que nosotros llamamos articulaciones proximales, como se van acercando al eje del cuerpo, a la columna, y lo que sucede es cuando nosotros tenemos un defecto al caminar, incluso hay gente que no sabe caminar, cuando tenemos un defecto al caminar, tenemos problemas de cadera, porque rotamos de alguna manera particular el fémur. Es por eso muy importante que vayan al ortopedista y que el ortopedista los ponga a caminar, y los vea caminar de frente y los vea caminar de espaldas. Y es muy frecuente, muy frecuente. Así como este hombre Cuevas que viene aquí y lee la cara y vemos que la cara es completamente asimétrica, también nuestras extremidades son asimétricas. Si nosotros ponemos los brazos extendidos, un brazo siempre es más largo que otro y una pierna es más larga que otra. Y eso es muy importante que nosotros sepamos qué pierna es más larga aquí, más corta que otra, porque eso va a tratar de balancear. Y es como si ustedes balancean una obra de construcción. La cadera lo que va a hacer es que se va a rotar en un sentido y va a girar, la columna va a tratar de balancear todo. Entonces toda nuestra posición está modificada porque tenemos una pierna más corta que otra. A veces son milímetros, a veces son 3, 4, 5 milímetros, pero hay gente que tiene hasta 2 centímetros de diferencia y eso es muy importante y por eso esa gente tiene problemas. Y es tan fácil ver si la gente tiene una pierna más corta que la otra, es sencillísimo, es con un examen físico. Pero si van al médico y ni los tocan, ni los desnudan, ni los revisan acuciosamente, pues no van a llegar al diagnóstico. Y eso es muy importante que lo sepan. Y la solución es sencillísima. Antes lo que hacían es que se les ponían suelas y todo esto a los zapatos, pero ya nos dimos cuenta que eso no sirve porque la suela se gasta. Lo que se hace es que se le pone una plantilla a la pierna que es más corta. Y entonces con eso ya se hace un balance desde la planta del pie y mágicamente hay muchas personas que yo les pregunto, ¿cómo se le acabó el dolor de espalda? Con una plantilla en un zapato. Fíjate. Y esa es la explicación. Sí, o decían las abuelitas o las mamás, me acuerdo, que vigilaban el desgaste de los zapatitos de los niños, porque luego empiezan a pisar chuequito, ¿no? Y hasta el zapato se va pronunciando de un lado. Así es. Y esa es precisamente la compensación que se hace al caminar de esa diferencia y antes lo que hacían es que le ponían suelas o les ponían incluso, ustedes recordarán, digo, hay gente que lo hace por economía, por ejemplo, los militares lo hacen por economía, porque como caminan mucho y gastan mucho los zapatos, le ponen metal, por eso hay muchos militares que los oyen caminar y se oye el metal, porque le ponen metal a los zapatos para que no se gasten tanto. Sí. Y antes eso le hacían a los zapatos, pero lo ideal es poner plantillas, porque las suelas se van a gastar, y la plantilla nunca se va a gastar. Claro, cuando se siente, dice Felipe Ayán desde Morelia, cuando se siente el dolor o molestia en la rodilla, ¿es recomendable suspender el ejercicio o mover la rodilla? Inicialmente sí, hay que ver cuál es la actividad que lo está desencadenando, hay que utilizar compresas de hielo después del ejercicio y hay que hacer un examen de rodilla. Hay más o menos como 12 diferentes maniobras que se pueden hacer para explorar la estabilidad de la rodilla, porque hay diferentes capas de influencia, pueden ser desde los ligamentos, la cápsula articular, los cartílagos, los meniscos, puede ser una posición de los huesos, por una posición anormal de las plantas de los pies y entonces se está modificando desde los tobillos hasta la rodilla. Hay que ver al paciente, hay que revisarlo y hay que hacer inicialmente radiografías, se hacen ultrasonidos, se hacen resonancias magnéticas, pero sí hay que ver por qué están doliendo. Recuerden que el dolor no es normal, el dolor es una consecuencia de una actividad que no se está haciendo de la mejor manera y nos está avisando el cuerpo
que está doliendo. El dolor es bueno porque nos avisa. Si se puede fortalecer la rodilla, bueno, he visto las operaciones que se hacen en los deportistas, desde luego, pero también veía yo un documental hace tiempo, no recuerdo muy bien, sí hacían una cierta sustitución del cartílago justamente que se desgasta en las rodillas en personas mayores, ¿no? Porque ese, pues también, como dices, es desgaste. Es muy fuerte. El desgaste, ¿no? El problema de la cirugía se llama reemplazo total de rodilla. Es una cirugía muy cara, es una cirugía que cuesta alrededor de 200, 300 mil pesos hacerte una cirugía de estas, una sustitución de rodilla con una buena prótesis, una prótesis de cerámica o una prótesis de titanio. Es muy cara. Entonces, por eso es que no está tan accesible a la gente. El tratamiento actual, lo más moderno que hay en tratamiento para las articulaciones, la articulación del hombro, incluso que también se hacen reemplazos totales de hombro, se hacen también en la rodilla, es la utilización de células madre. Ahora se están inyectando células madre y esto no tiene otra explicación sino que las células madre saben qué es lo que tienen que hacer dependiendo qué tejido hay. Entonces cuando las inyectan en la rodilla, incluso ponen en orden este proceso de sustitución de tejido que les explicaba, que el cuerpo lo que hace es que hace hueso en vez de hacer cartílago. No, las células madre saben que tienen que hacer cartílago en las superficies articulares y vuelven a formar el cartílago articular, incluso en personas de 60, 65 años, y es una maravilla. El problema está en que, bueno, pues es un tratamiento que no está accesible para la mayoría de las personas y es un tratamiento caro, pero el tratamiento ideal es la utilización de células madre. Yo francamente le recomendaría a las autoridades de salud aquí en México, les saldría mucho más caro hacer un programa de recuperación de sangre de cordón umbilical intensivo y tener una cultivación de células madre de manera importante para poder utilizarlo como tratamiento para problemas articulares, mucho más que estar gastando en cirugía de cadera o cirugía de rodilla y de cirugía de hombro, porque esto le va a recuperar la función de manera mucho más natural a las personas sin tener que ponerles prótesis y las complicaciones de una inyección de células madre pues es infinitamente menor que una cirugía. Las operaciones de pues ¿cómo se llama el hueso que embona con la cadera, doctor? Que es muy común, sí, ¿no? El fémur en la articulación, la articulación que está coxofemoral, que titanio, ¿no? Luego se puede utilizar también cerámica también, ¿no? o titanio, muy se utiliza, también. Claro. También son muy caras, son muy caras las prótesis de cadera. Y es, como decías tú, nos lo ha dicho algunas veces el doctor, los personas mayores se caen precisamente porque se les fractura la cadera. Se les fractura, no al revés, ¿no? No se fracturan porque se caen, sino se caen porque se fracturan. Y eso es parte de todo el desgaste. Pues sí, este proceso, dice Miriam Leticia Tobar, mamá tiene 3 prótesis, una en cada hombro y 2 en cadera, y una en cadera, perdón. Así es. 3 en cada hombro. Y esto es muy caro para el sistema de salud pública y nos puede decir Leto, la recuperación de la función es más o menos del 40%. Los pacientes no recuperan la función ni siquiera un 60%, pero si se utilizan las células madre, la función se recupera en un 75%. O sea, una persona que ya no caminaba puede volver a caminar y sin dolor. En el caso de la artritis, doctor, también. La artritis le dice la inflamación de las articulaciones. Ajá. La artritis tiene muchos orígenes, como ya lo hemos platicado. Sí. Puede ser la osteoartritis, que es la artritis que viene con el gasto de las articulaciones, o puede ser una artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune. Dice una amiga con sobrepeso, dice que Sally le hicieron hacer ejercicio para fortalecer la rodilla. Bueno, tiene que ser ejercicio muy específico porque también le puede salir contraproducente. Lo que pasa es que hay ejercicios de bajo impacto. Ajá. Y el ejercicio ideal para una persona que tiene problemas de la rodilla o de la cadera, como podemos entender, el dolor principal en la rodilla o en la cadera es porque están cargando el peso. Entonces tienen que hacer un ejercicio en el cual no carguen el peso y el ejercicio ideal es la natación. Está tan interesante la cátedra del doctor que ni me acordé del sorteo del mundial, dice. Hasta ahorita. Eso se trata, pues digo, ya tendremos oportunidad de atender el tema. Nada más una pregunta que se me quedó en el tintero sobre el asunto del SIDA, doctor. Dice Adolfo, no hay otras consecuencias por la toma de antirretrovirales de manera indefinida, doctor. Ahí, el uso de los antirretrovirales no tiene más de 15 o 17 años de experiencia. Ajá. No sabemos cuáles sean los efectos
a largo plazo. Sin embargo, en medicina, cuando nosotros vamos a escribirle una receta o le vamos a hacer una recomendación a un paciente, siempre hacemos un balance que se llama riesgos potenciales contra beneficios potenciales. Nosotros tenemos 4 líneas de razonamiento. ¿Qué le va a pasar al paciente si le receto esta medicina? ¿Qué no le va a pasar al paciente si le receto esta medicina? ¿Qué le va a pasar al paciente si no le receto la medicina? ¿Y qué le va a dejar de pasar al paciente si no le receto? Yo tengo, exactamente, ¿no? Que sería un análisis de pros y contras, que son los riesgos potenciales contra los beneficios potenciales. Si el balance de los beneficios potenciales está muy por arriba de los riesgos potenciales y el paciente lo acepta informado de cuáles son esos riesgos potenciales, nosotros le damos el tratamiento o hacemos la recomendación. Pero es muy importante que nosotros se lo expliquemos al paciente, que un doctor nunca les conteste, tú no te preocupes, tómatelo porque yo te lo estoy mandando. Los doctores no somos dioses, somos seres humanos que estamos al servicio de la gente y la gente decide si hace lo que les decimos. Nosotros no tenemos ningún tipo de poder sobre la gente. Ese es un falso concepto que hay. Los médicos somos servidores de la gente. La gente no tiene por qué hacer lo que nosotros le decimos. Qué bonito, doctor. No, pues ahora sí que estás... No serás Dios, pero te hablas de tú con él, no, por lo que veo. Creo, güey. Oye, pues muchísimas gracias, todos encantados realmente de tu presencia, mi doc, aquí con... La siguiente etapa de esto va a ser que ustedes vayan a Colorado a hacer una serie de programas. Claro que sí, mi ahí doc. En la casa organizamos el estudio y ahí, desde ahí los hacemos, nos llevamos al ingeniero Harfush, nos llevamos a todos los participantes. Ya dijo, ya rugiste, ya dijo canijo. No, pues este programa es la idea, hacerlo itinerante, ¿verdad, ingeniero? Vamos a andar ahí ya, Palavicini proponía en la mañana transmitir ahí desde San José del Cabo. Estamos apuntando ahí pues no creo que, pero dice las prótesis de hombro en mamá están muy bien colocadas y están súper bien. Claro que tuvo que ser de forma privada porque en el IMSS solo le querían cortar los tendones, dice. Claro. Sí, bueno, en el sector salud. Y ahora, no sé cuándo le hicieron la cirugía a su mamá, no voy a discutir cuestiones personales del tratamiento, pero actualmente, hace aproximadamente 2 años y medio, salieron unas prótesis extraordinarias de hombro que invierten el orden anatómico normal. Normalmente en la escápula hay una media cápsula, por eso se disloca tan frecuentemente el hombro, porque es una media cápsula, no es como en la cadera, que es completamente un socket que entra en una bola. No, en el hombro es una media cápsula que está en la escápula, en el hueso de atrás, y ahí está el húmero, y la cabeza del húmero está bailando. Ahora lo que hace la cirugía es que cortan el húmero, le cortan la cabeza al húmero, cortan esta parte, y entonces en la escápula ponen una bola, así una bola, y en el húmero ponen una cápsula completamente formada y está forrada de un plástico especial montado en una base de titanio o de cerámica y lo meten, o sea, eso durante la cirugía tiene que así sonar que embona. Y entonces ya traen los muñequitos, ¿no? Exacto. Entonces el rango de movimiento es completo, es absoluto, porque el hombro tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros hacemos este movimiento de manera muy exagerada, se puede hacer una dislocación anterior del hombro, que es la dislocación más frecuente. Pues derroche de conocimientos aquí con el doctor Frisby, que ya nos... Cuidado con invitarnos porque vamos, ¿eh? No, sí, claro. Con mucho gusto los recibo, con mucho gusto. Perfecto. Hay espacio en la casa. Te devolvemos la visita. La casa es muy grande. Ya te debemos 2, ya nos visitó 2 veces aquí, mi querido doctor. Ya nada más para redondear, mi doctor, así que aprovechándote, ya estamos engolosinados aquí contigo. Le decía yo ¿cómo encuentras a México? Digo, lo ves desde fuera y es importante tener esa... percibo yo, por ejemplo, con mi hermana que vive en Los Ángeles y eso, cómo ven las cosas, si tienen otra óptica, la propia Quetzal, ¿no? Desde luego nosotros tenemos otra perspectiva de México. Por ejemplo, mira, el problema de mi queridísimo México, como tú lo mencionabas, México es uno de los países con la regulación más sólida, con las leyes más sólidas que hay en el mundo. Es una de las legislaciones en todos los sentidos, la legislación de salud, la de justicia. El problema está en que hay 2 problemas muy graves. En primer lugar, la ley es letra muerta, no se aplica la ley.
la ley no encuentra justicia. Y otro segundo problema que yo encuentro de manera muy importante es la conexión histórica de los poderes que por definición deberían ser independientes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y lo vemos en cuestiones tan claras como lo que sucedió ayer con la aprobación de la ley esta de la utilización del ejército para actividades de seguridad. Yo puedo entender la desesperación de las autoridades y de los gobernadores porque las autoridades de justicia, las policías no han funcionado, pero es evidente, ustedes obsérvenlo, es muy claro cómo reciben una orden de una autoridad superior, que es el presidente, y les dice a los legisladores, esta ley me la autorizan, y en 2 horas la autorizan. No hay independencia legislativa en México del Poder Ejecutivo, y eso es un riesgo muy grande, porque incluso se podría levantar la sospecha de que se puso esta ley para que el ejército estuviera en las calles como una medida para imponer al recién anunciado candidato presidencial como el siguiente presidente. Y quien esté en desacuerdo, porque sabemos que Andrés Manuel López Obrador está muy alto en las encuestas, pero no le van a dar chance, van a seguir bombardeando en los medios de comunicación. Yo no soy ni pro López Obrador, yo no soy ni pro nadie. Yo no creo en los políticos, creo en la política, pero no en los políticos. Pero mira, en 1924, el secretario de Estado del presidente de los Estados Unidos dijo, y luego les paso la cita en inglés, dijo algo más o menos así: México es uno de los países más fáciles de controlar porque solo tenemos que controlar a una persona, al presidente. Y él se va a encargar de que cuando nosotros traigamos a nuestras universidades altos funcionarios del gobierno, ellos van a instilar las ideas del gobierno norteamericano y México va a ser lo que nosotros queremos. 1924. Hace casi 100 años. Y parece que fue ayer. Y está más vigente que nunca. Tú pones esas palabras y pones el currículum del señor José Antonio Meade, que puede ser una persona muy brillante. Lo pones y te das cuenta que él fue educado en los Estados Unidos. Y pones ese discurso y las conclusiones son particulares. Encajan. Son de cada quien. Yo te voy a pasar esa cita para que la pongas en la página de Disyuntiva Nats, pero es una conferencia, es un documento que él escribió y dijo, de los mexicanos no se preocupen, nos tenemos que preocupar de un solo hombre, del presidente. Exactamente, sí, por eso nosotros insistimos aquí, que lo vemos en el caso Trump, tú lo sabes, también lo vives allá, ¿por qué no ha despedazado al país el señor Trump? Por los pesos y contrapesos de una democracia operativa, que no es perfecta, ¿no? Mira, pero que opera en los hechos. La única razón por la que Donald Trump fue presidente es porque Hillary es una de las personas más corruptas que existen en el sistema político norteamericano. Esa es la razón. En el momento que nominaron a Hillary Clinton como candidato, el Partido Demócrata estaba perdido. Fíjate nada más. Y eso porque le robaron la elección a Bernie Sanders. Si Bernie Sanders hubiera sido el candidato del Partido Demócrata, Donald Trump la hubiera tenido más dura o hubiera perdido. Porque Bernie Sanders es más acercado hacia la gente. Donald Trump es un tipo muy exitoso, es muy inteligente, es un tipo que habla muy feo, pero la verdad es que si yo no voté, yo voy a ser ciudadano norteamericano el 18 de diciembre apenas. Pero si yo hubiera votado, yo no hubiera votado por Hillary Clinton. No sé si hubiera votado por Donald Trump. Pero yo no hubiera. Hay mucha gente que no votó por Hillary Clinton. Exacto. No es que haya votado por Donald Trump. Ajá. Y yo, ¿sabes en dónde me daba más cuenta? En la comunidad hispana. Sí. ¿Tú sabías que el 70% de los hispanos que votaron por Barack Obama votaron por Donald Trump? Fíjate, nada más. Dejaron de votar por Hillary porque no creían en ella. Es una persona muy desagradable. Las últimas declaraciones que ha habido de la gente que pertenecía al servicio secreto de Hillary Clinton es la única mujer por la cual han renunciado empleados del servicio secreto en la Casa Blanca. No han renunciado por Donald Trump, no han renunciado por nadie. Incluso de este cuate, el esposo de Hillary Clinton, Bill Clinton, se lleva muy bien con él, pues es un tipo muy campechano. Su bronca eran las mujeres, pero el problema está en que esta mujer es la única que ha hecho renunciar a gente del servicio secreto. Hillary Clinton es terrible, no es una santa, no es una santa. Y el peor enemigo
del Partido Demócrata fue Hillary Clinton. Por eso ahora que ya no es tan poderosa, están empezando a ver que mucha gente le da la espalda y empieza a hablar. Y no hablan mal de Bill Clinton, porque Bill Clinton no hizo nada en contra de nadie. Pues no. Lo que hizo y hizo con las muchachas que lo hacía, pues lo hacía porque pues ellas querían. Digo, sí abusó cuando era gobernador y algunas de estas cosas, pero siendo presidente, él no hizo nada de lo que se quejan. Entonces, ese es el problema. Y mira, bien que mal, Donald Trump es el presidente. Y lo tenemos que respetar. Así es. Lo tenemos que respetar como la figura presidencial, no como Donald Trump, no como individuo. Hemos dicho aquí en el caso de Peña Nieto, ¿no? Exactamente. Hay que respetar lo que Peña Nieto. Y yo les pongo la pregunta en la mesa. ¿Quién es la persona que habla más mal de Peña Nieto? ¿No es acaso al que él ve en las mañanas en el espejo? ¿Quién hace más brutalidades hablando mal de él mismo? ¡Él mismo! Claro. O sea, yo no entiendo cómo pueda dar una conferencia en Los Pinos recibiendo al presidente de un país y no sepa que el país no es Paraguay, sino es Uruguay. O sea, a mí no se me ocurre. O sea, a mí no se me ocurre cómo una persona puede ser. O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de la institución presidencial? Exacto. Porque mira, tuvimos gente como José López Portillo, que era hijo de un muy connotado escritor que perteneció a la generación del 27 en España y era el reflejo en México de José López Portillo y Rojas, que fue un escritor muy connotado. José López Portillo, el presidente, fue su hijo. Era un individuo muy culto, que el tipo era poco aseado por el manejo de los dineros, esa es otra cosa, pero que era un tipo educado y que te podías sentar. Por eso los políticos de antes son gente muy cautivadora, porque son gente muy brillante, muy culta, sí, gente muy culta. Tú te sientes con ellos y te cautivan. Cuando te das cuenta ya tienes afuera los zapatos. O sea, ni te das cuenta porque es gente muy brillante. Exacto. Pero ¿de qué puedes hablar con la institución presidencial actual y con su señora esposa? A mí no me gusta hablar de telenovelas. No. Ahí está nada más, fíjese. Por eso aquí hemos dicho que donde debemos poner el asunto, por años, doctor, aquí nos han dicho, el presidente hace, el presidente deshace. Quizás sí, en el priato más recalcitrante, pues así era, ¿no? Era un soberano cada 6 años. Hoy no, hoy deberemos de poner el asunto y preocuparnos realmente por quién nos va a representar, desde nuestro jefe de manzana, ¿no? Es más, desde acudir hasta las juntas condominales, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad. Nomás nos quejamos, pero no sabemos ni quién es nuestro diputado, quién es nuestro senador, quiénes están postulando para ello y a quiénes podemos dirigir una queja, que son ellos supuestamente los que nos deben atender como nuestros representantes. Y es, como lo vimos ayer, donde tú dices, si en el Congreso no hay un contrapeso, que el presidente un día antes les exige aprobar la ley y lo hacen en unas cuantas horas, pues entonces ahí está la fuente de todas, o de gran parte de esa es la fuente de todos los males, porque si tú no tienes, incluso fíjate, esa es una de las preguntas que te hacen cuando tú vas a hacer el examen de la ciudadanía en los Estados Unidos, te dicen, ¿por qué los poderes, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, no son incontrolados? ¿Qué es lo que los controla? Y eso se llama el balance de pesos y contrapesos, que en inglés se dice the check and balances. O sea, todos se vigilan unos a otros y se vigilan muy duro. El sistema de control es muy duro en Estados Unidos y eso no existe en México. En México sigue existiendo una impunidad legislativa, una impunidad ejecutiva, porque saben que no les va a pasar nada. Claro. Tú conoces la estadística. Digo, yo estudio mucho porque quiero mucho a México. Yo vivo en Estados Unidos, pero yo amo a mi país. Tú sabes que la Contraloría de la Federación, la que vigila a los funcionarios, ¿sabes cuántas quejas tiene desde que se formó? 768. Tiene hasta el día de antier que revisé, 768. ¿Sabes cuántas personas han sido sentenciadas a cárcel por estos 768 casos, que el 70% han sido encontrados culpables? Cero. Cero. Pues, ¿cuál es el mensaje que están transmitiendo? Roben, incluso si los cacha la Contraloría, no les va a pasar nada. No. Ese es el mensaje implícito. Entonces,
Ese es el problema realmente de México, que la ley, la justicia es letra muerta y el nivel de cinismo del discurso de los políticos es inacabable. Un político sale diciendo no hay nadie por encima de la ley. Eso significa que los políticos están por encima de la ley. O sea, como que presumen lo que no tiene congruencia. Entonces, es terrible. Ese es el problema de mi querido México. Yo ya fui director de un hospital estatal. Yo ya me di cuenta cómo funciona el sistema. Y este país lo que necesita son líderes comprometidos, que sepan, como a mí me sucedió, que los van a amenazar de muerte si hacen las cosas bien. Y que no van a dejar de hacer las cosas porque fueron educados en un sistema de honor y de justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender que el tener vergüenza y hacer cosas inadecuadas está mal. Aunque nos vaya mal, aunque suframos, aunque no lleguemos a tener tanto dinero, aunque no podamos tener el estatus que tienen los que sí roban, pero eso está mal porque eso a ti te hace menos buena persona y eso tiene un valor trascendental en un contexto que no es el del dinero. El problema es que nos han enseñado en nuestra mente que la gente que es exitosa es la gente que llega a tener dinero. Y entonces, cuando a ti te enseñan que para ser exitoso necesitas tener dinero, pues vas a hacer todo lo que sea posible para tener dinero. Hasta narco. Pero, lo que sea, que sea. Porque mira, finalmente los narcotraficantes, y esto es un poquito en tono de lo que dijo la señorita Kay del Castillo, los narcotraficantes están haciendo lo suyo, son criminales y yo no los defiendo y son origen de muchas muertes, pero están haciendo lo suyo. El problema está cuando alguien firma para ser un funcionario público y hace lo mismo que hace el narco. Ese es el verdadero problema. El problema no es que existan los narcos existen en todo el mundo. El problema es que tampoco los someten a los checks and balance, tampoco. Ellos saben que están en un contexto de impunidad, por eso siguen haciendo lo que hacen. Por eso brota todo esto. Pues imagínate, podríamos hablar el resto del día con el doctor Frisby, pero pues usted lo sabe, salud, física, política y social nos tocó hoy. Lean mucho, lean por lo menos un libro al mes. Lean de todo. Y sabes que es muy importante que escuchen opiniones diferentes a las suyas. Eso es muy importante. Muy, muy importante, porque eso te enriquece, te hace entender por qué piensas lo que piensas, con suerte y te hacen más inteligente, lo cual implica que te convences de que estabas equivocado. Es tan rico estar equivocado y rectificar, es tan sabroso, porque eso te hace mejor. Tú sabes que esa es la esencia de esta plataforma, ¿no? Incluso a veces hasta darle la razón, como decíamos ayer, a algún político cuando la tenga, ¿no? O sea, no nos gusta a veces escuchar y creemos estar casados con la razón o tenerla, pero nadie tiene la verdad absoluta, además, que es la verdad, ¿no? Son distintas verdades. Y además hablando de sociología y hablando de las comunidades, la verdad de hoy no es la verdad de hace 60 años. Además, la verdad, a veces ni siquiera de un día para otro. En sociología la verdad es un proceso dinámico y que las gentes que tienen el control de esa sociedad tienen que evolucionar como evolucionan las sociedades. El problema es que cuando se saben impunes, quieren que la sociedad evolucione en el sentido que ellos quieren. Y ellos no evolucionan en el sentido de la ciudad. Por eso no escuchan a la ciudadanía. No pueden hacer lo que yo voy a hacer ahorita, salirse a caminar a la calle y ver a la gente. Y digo, por eso no traigo reloj ni nada, porque no quiero que me asalte. Pero yo me voy a salir y yo platico con la gente. Y yo, igual que ustedes, me voy y me como una quesadilla. No es cierto, no como en la calle. Pero voy y probablemente me tomo una botellita de agua y platico con la gente, platico con el taxista. El otro día venía con un taxista muy amable y lo invité a comer. Entonces, porque me gusta escuchar a la gente. Eso es lo que deberían hacer los políticos. Deberían de ser capaces de salir a la calle y caminar y que probablemente alguien los quisiera agredir, pero además de ese alguien que los quiere agredir, hay 75 que los defenderían. Ojalá lograran eso. Eso. Y eso es justamente lo que aquí defendemos y aquí a veces nos trenzamos en discusiones, tú lo has visto así medio álgidas con el auditorio, porque desmenuzamos justamente, y eso es lo que nos hace crecer a todos, ampliar nuestra visión, porque como decimos aquí siempre, donde todos piensan igual, pues nadie está pensando mucho, ¿no? Así es. Hay que siempre tener ese gusto por disentir. O algo quieren sacar. Y por hacerlo también. Decía un amigo mío que era muy grosero, esta es de las groserías más feas que me van a oír decir, que cuando alguien
te dice siempre que tienes la razón, es porque te quiere sacar algo o te quiere meter algo. Que puede ser un tiempo compartido, ¿no? Maravilloso. 10, ya dice todos. 10, ingeniero James, todos 10. Oiga, maravilloso este especial del doctor Frisby. Le digo, podríamos pasar aquí horas hablando con él. Hasta doctor en filosofía también, te podemos decir, mi doc, desde luego, y en ciencia política. Gracias, doctor, eres una gloria para este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Aprovechen su maravilloso país y sigan haciendo lo que hacen de buena manera y tengan el orgullo de ser honestos. Gracias, mi doc. ¿Nos acompañas el resto claro del que programa? Sí, claro que sí, aquí me quedo. Perfecto, mi doc. Ya llegó el ingeniero Fajar, pues ya, ¿qué otra cosa puede valer más en la vida?